Buenas noches, amigos televidentes. Buenas noches a los amigos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Comienza aquí su programa Palabra a Tiempo, recordándote que palabra a tiempo, su significado se fundamenta en el proverbio 15:23, que dice: cuán bueno y cuán delicioso es una palabra a tiempo. Una palabra a tiempo puede remediar muchas situaciones. Así es que damos gracias a Dios Altísimo que nos permite estar aquí en esta noche. Hoy contamos con una especialista, una doctora, gastroenteróloga, endocopista, ¿verdad? Doctora? Endocopista, la doctora Annie Mambrú. Así es que, doctora, muy buenas noches. Bienvenida. Feliz de estar aquí. Gracias, Valvina, por la invitación. Aquí estamos. Gracias. Qué bueno. Doctora, aquí estamos para hablar esta noche de... Vamos a hablar de gastritis y vamos a hablar de úlceras. Dos temas sumamente importantes para la población. Realmente son los principales pacientes que ocupan el día a día en nuestra consulta. Entonces, por eso vamos a hablar de ese tema. Así es que invitamos a los amigos televidentes a prestar mucha atención, a estar ahí en sintonía con el programa, porque es un tema importantísimo para la sociedad. Claro, casi el 70 y pico % de personas sufren de gastritis, y a veces aún ni sabe que la tienen. Así es que vamos a empezar, doctora. ¿Qué es la gastritis? ¿Y quiénes son esas personas que padecen de gastritis? Bueno, realmente la gastritis, siempre yo le digo cuando hablo, menciono que todo lo que termine en itis va a significar inflamación. La gastritis no es más que la inflamación de la mucosa gástrica, que obviamente puede venir dada por una cantidad múltiple de causas, que realmente vamos a ir desglosando y viendo cada tópico en cada contexto. Pero realmente cuando se provoca la inflamación de la mucosa gástrica. ¿Qué la provoca, doctora? Mire, en nuestro medio, yo creo que ya mucha de la población nacional conoce la denominada Helicobacter pylori, el denominado Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que ya está asociada completamente, no solamente a la gastritis, sino también a úlceras y asociada también a otras entidades. Pero en nuestro medio, realmente causas como por ejemplo el uso de alcohol, el tabaquismo, el uso de café, la gente que toma café 2 o 3 veces al día, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, como son los llamados AINES, que ahí incluyen, por ejemplo, lo que es el diclofenac, lo que es el ibuprofeno, lo que es el piroxicam, entre otros, pueden llevar al traste a que esa mucosa gástrica de manera intermitente o paulatina, de manera crónica, puede ir inflamándose y causando una cantidad de serie de síntomas y complicaciones a futuro que realmente van a dar al traste muchas veces hasta con la vida del paciente, porque el paciente de una gastritis hay clasificaciones, o sea, nosotros podemos clasificar la gastritis ya sea aguda o crónica. Hay otra clasificación que si es erosiva o si no es erosiva. Regularmente las gastropatías erosivas, las gastritis erosivas, son las que pueden condicionar más a un paciente a hacer, por ejemplo, un sangrado gastrointestinal y puede inclusive comprometer de manera importante la vida del paciente. ¿Y cómo puede saber una persona, un paciente que tiene gastritis, una persona, doctora? Mire, desde no sentir nada, porque muchas veces el tema del Helicobacter pylori, por ejemplo, no causa ningún síntoma, y recordar que no es el Helicobacter pylori per se, sino que de manera crónica el Helicobacter invadiendo y maltratando esa mucosa gástrica, pues lleva a que haya ese recambio celular y se provoque la gastritis. Pero realmente el paciente puede tener náuseas, puede presentar vómitos, puede sentir la sensación de pesadez en el abdomen superior, en el estómago, lo que llamamos epigastrio. El paciente puede sentir, como refiere muchas veces, una digestión lenta, acidez, agruras. Puede sentir la sensación de que, wow, cuando yo como algo siento que me cae pesado. Y pudiéramos estar frente a la gastritis, pero obviamente siempre tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades, con otras enfermedades o patologías, pues que pueden causar síntomas muy similares, iguales a una gastritis. ¿Y cómo se previene? ¿Cómo la persona
puede prevenir, porque las enfermedades después que están, ya están, pero sí creo que se puede prevenir. Claro que sí. Tener. Mire, cuando hablamos de prevención, yo creo que es una claro. parte sumamente importante. Claro. Yo siempre creo mucho en la medicina preventiva, o sea, yo siempre digo que es mejor prevenir que curar. Regularmente los pacientes no hacen chequeo de pacientes sanos, o sea, yo no me siento nada, pero yo acudo a mi médico pues a hacer mi chequeo rutinario. Regularmente si el paciente está asintomático, el paciente no va al médico, tiene que sentir algo que lo motive, que lo lleve, la cual a presentarse en este caso donde el gastroenterólogo, que es lo que nos compete ahora mismo. Pero por ejemplo digo que es un paciente asintomático y esa gastritis es causada por el Helicobacter pylori. Muchas veces el paciente pasa como aberrante, como yo digo, no tiene síntomas. A veces cuando hacemos los protocolos de investigación, porque todo hombre muere a partir de los 45 años, debe hacer sus estudios complementarios, por ejemplo, si es de prevención del cáncer colon, inclusive ya hay estudios que pueden avalar que el paciente puede determinar y hacerse una endoscopia para determinar si tiene un helicobacter o no. Pero en su defecto de que el paciente pues tenga síntomas, ¿cómo prevenirlo? Mire, con el advenimiento, lamentablemente, de toda esta comida, de todos estos food trucks, de toda esta comida rápida, bueno, pues el alto porcentaje, no solamente en adultos, sino también en adolescentes y en niños, en los últimos años, la gastritis ha cobrado pues un auge tremendo. Yo en niños, tuve niños de 6, 8, 10 años. La comida chatarra, la llamada. Una dichosa comida chatarra. O sea, al dominicano le encanta sentirle ese saborcito a sal, ese saborcito a condimento, a la comida. Y no solamente con el advenimiento de toda esta comida, que en cada esquina hay un centro de comida rápida, claro. De comida rápida. Los famosos chicharrones. La gente, la cantidad de grasas, la cantidad de condimentos, la cantidad de sal, la pimienta, el picante, toda esta comida que con las harinas, toda esta comida, porque no solamente las harinas como tal, sino las harinas que vienen ya con un proceso. Hecho, porque quizás nosotros consumimos un pan integral, posiblemente tenga su toquecito de harina, pero ya cuando esa comida, de esa harina pasa por un proceso de freírla, de ciertos y otros procesos con ciertas sustancias, entonces ya es que viene realmente el paciente a sentir síntomas, porque ya hay una agresión directa a la mucosa gástrica. Bien. Claro. ¿Y la gastritis se pega, doctora? No, para nada, no porque yo tenga, a veces relajamos, eso no igual que sí, porque la pacientita. Sí, no, pero depende, porque ya por ejemplo, se ha aislado el Helicobacter pylori, la placa dentaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi pareja que tiene Helicobacter pylori, yo no lo tengo una propensión en algún momento, pero eso todavía no está muy dilucidado. Esas son teorías que se tienen, inclusive hay teorías que dicen que si mi esposo tiene como pareja, mi novio sale con Helicobacter pylori, también deben tratarme a mí para el Helicobacter, aún esté asintomática, pero son teorías que todavía están muy... ¿Y qué produce esa bacteria, Helicobacter? Bueno, regularmente no contraemos el Helicobacter durante la adultez. Hablamos del Helicobacter, el paciente puede contaminarse durante la niñez o la adolescencia. Manos sucias, alimentos mal cocidos, agua no potable, una mala higienización de los alimentos que estamos consumiendo, pues porque es una bacteria. Entonces, a mayor nivel de desarrollo del país, hay menos Helicobacter. A menor desarrollo, por eso nosotros en los países latinoamericanos, que tenemos un alto porcentaje de pacientes contaminados con el Helicobacter pylori, obviamente. El Helicobacter pylori creo que cada 6, 7, 10 pacientes que van a mi consulta regularmente tienen un Helicobacter, quizás menos. Vamos a hablar un 5 de cada 10 pacientes, por ahí un alto porcentaje de pacientes que ni siquiera lo saben. Pero cuando hacemos los estudios complementarios nos damos cuenta. Esos niños que por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía mis hijos pequeños, la hembra siempre sufría de una infección en la garganta. ¿Eso es? No, para nada. No. El Helicobacter pylori, no, es una infección gastrointestinal y habita en el estómago de los pacientes, en el lumen del estómago de los pacientes, no habita en otro sitio. Ya esa amigdalitis es causada por otro tipo de bacteria,
que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que causa esas dichosas amigdalitis, que dicho sea de paso, los niños que hacen estas amigdalitis de repetición deben ir donde su otorrino para tomar conducta, porque por las complicaciones de una glomerulonefritis o de una infección cardíaca, una fiebre reumática secundaria es Helicobacter, pero no es mi tema. Sí, ese otro, ya ese viene para otro tema. Usted hablaba, ahorita hablaba sobre la gastritis crónica, pero existen otros tipos. Como mencionaba, claro, que está la gastritis eosinofílica, que es causada directamente por una infección por eosinófilos, que es un tipo de glóbulos blancos, que cuando infectan de manera importante al estómago puede traer serias complicaciones, inclusive cambios ya macroscópicos y microscópicos serios, hasta una metaplasia a nivel, ya porque hay un recambio celular importante. Son menos los casos que hay una gastritis eosinofílica, pero existen. Está la llamada gastritis no erosiva y erosiva, como decimos, y macroscópicamente y microscópicamente hay posiblemente recambio celular también. Lo único que, como decía ahorita, las gastritis erosivas pues pueden traer más serias complicaciones al paciente. ¿Gastritis aguda? No. Pudieran estar dentro de las gastritis agudas, esa gastritis erosiva, porque puede venir dada por el uso excesivo de alcohol, por el uso excesivo de ciertos antiinflamatorios. Por ejemplo, los pacientes que tienen artritis, por poner un ejemplo, ¿no?, que son polimedicados por el dolor en las articulaciones musculares, son pacientes que están sometidos y que pueden degenerar, no solamente con el tema de una gastritis erosiva postmedicamentosa. Y estoy hablando de los antiinflamatorios, pero hay otra serie de antibióticos que pueden también llevar al traste para que aparezcan esas gastropatías o esas gastritis erosivas. Pero no hemos hablado ni siquiera que los pacientes que están sometidos a un estrés intenso, dígase, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los pacientes que están ingresados en una unidad de cuidados intensivos, pacientes con accidentes cerebrovasculares, que a veces es importante tener que intubarlos, que están en coma muchas veces, o un coma inducido o no, son pacientes que pueden no solamente hacer gastropatías erosivas y consecuentemente hacer un sangrado gastrointestinal, porque todo lo más temido, que el paciente sangre ¿verdad? No entra dentro de la gastritis aguda, porque son temas que el paciente lo condiciona el momento, pero no solamente las gastritis erosivas, sino también las úlceras, porque a veces hay que colocar sonda nasogástrica para poder alimentarlos, y el paciente hace úlceras, y consecuentemente son pacientes que se nos complican porque hace los sangrados gastrointestinales y compromete completamente la parte cardíaca, la parte renal de sus riñones, su cerebro y todo. Hay teorías. ¿Por qué el paciente, por ejemplo, que está sometido a estrés, en este caso, por ejemplo, un paciente que está en unidad de cuidados intensivos, ¿por qué sangrar? Se habla de que posiblemente hay una baja disminución de lo que es el aporte sanguíneo en ese momento, entonces se provoca el daño celular y viene consecuentemente el daño de la mucosa gástrica y el paciente puede hacer una úlcera o una gastropatía erosiva. Realmente son pacientes que hay que tratarlo con mucha sutileza, pacientes que tienen que estar obligatoriamente, que desde que ingresan debe ser medicado para los fines, para el estómago, deben ser medicados por las complicaciones futuras que pudieran ser tempranas, medianas o tardías. Dentro de los niveles y los tipos de gastritis, usted mencionaba también está la péptica y la nerviosa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Lo que pasa es que llamamos... Porque no sabía que había gastritis nerviosa. Cuando llamamos pepsia, viene de ácido. Sí. Por ejemplo, si hay úlcera péptica. Sí. Y regularmente porque ese tema no lo hemos tocado, cuando sobreviene una gastritis o sobreviene una úlcera secundaria, obviamente en la vida todo es un equilibrio. Nuestro organismo es una cosa diseñada por el Señor, obviamente, que es completamente perfecta. Entonces, cuando esa balanza, por así decirse, se pierde, que ese pH que debe ser alcalino baja y viene la sobreproducción de ese ácido gástrico,
una cantidad de sustancias como la pepsina, entre otras sustancias, entonces quedamos, sobreviene una úlcera péptica, pero es que se rompe ese equilibrio y ese mucus que es provocado por ciertas, que es provocado, no, que es producido por ciertas células. Cuando ese mucus baja, se pierde la protección de esa mucosa gástrica, sobreviene ese pH ácido, entonces ahí se comienzan a desencadenar una serie de síntomas, se rompe ese equilibrio, se rompe esa barrera, entonces por eso lleva al traste de que aparezca la gastritis o aparezca la úlcera. Obviando, obviamente, eso es lo que pudiera acontecer en ciertas circunstancias, si los factores agresores que tenemos, antiinflamatorios, bebidas alcohólicas, el tabaquismo. Señor, la gente cree que el tabaquismo solamente es cáncer de pulmón, porque el tabaquismo está asociado a daño arterial, y obviamente puede sobrevenir que ese daño arterial no solamente se provoca a nivel sistémico, sino que también venga un daño colateral a nivel de las arterias y esa irrigación que se provoca a nivel de esa mucosa gástrica. Bien. Así es. Esa misma es la que produce la nerviosa también. O sea, cuando la gente cuando hablamos, fuma, bueno, porque la gente fuma a veces. Lo que pasa es que hay úlceras por estrés y gastritis por estrés. A veces estamos sobrepoblados de demasiadas cosas durante el día. Entonces no comemos adecuadamente, no comemos a nuestra hora, que el jefe me está llamando y yo no he terminado un trabajo, que se tenía que ir a la reunión, que sacar lo que buscar los niños al colegio. Entonces comemos a la 1, comemos a las 2, comemos a las 4, se nos olvida el comer, hacemos una sola comida. Hay muchos pacientes que están haciendo una sola comida al día. Los refrescos embotellados. Señora, hay pacientes que son adictos a refrescos de botella, a refrescos de cola, que son bebidas carbonatadas, bebidas fosfosadas. Eso también interfiere para que aparezca en algún momento una gastropatía erosiva, una gastritis erosiva, hasta una úlcera gástrica. Y los síntomas que consecuentemente van a traer estas entidades. Doctora, sé que los médicos de una u otra forma se oponen a los remedios caseros, pero existen. Remedio casero, porque antes los dolores de estómago los trataban con mucho tisana y muchos y remedios caseros existen. Sí, pero por lo menos los médicos naturalistas dicen de esos remedios, hablan de esos remedios caseros. Respeto completamente a mis amados médicos naturalistas. Hay cosas que uno difiere con ciertos detallitos por ahí, pero señores, por ejemplo, vamos a ver el caso del Helicobacter, porque es el tema que uno vive al día a día. Señores, no utilicen, por ejemplo, la criolina para inventar matando el Helicobacter. Hay esquemas para tratar el Helicobacter, que debe utilizarte antibioterapia porque es una bacteria que está invadiendo nuestra mucosa gástrica, y son consensos mundiales. No fue un consenso que yo me invento ni que se inventa mi colega del lado. Son consensos mundiales donde cada escuela, que es la italiana, la inglesa, la estadounidense, la española, y hay consensos para tratar el Helicobacter, porque el Helicobacter ya se ha asociado a cáncer gástrico. Suerte que solamente de 0.5 a 1% de los pacientes que tienen un Helicobacter positivo pueden desarrollar un cáncer gástrico. Pero volviendo al tema de esos remedios naturales, sí. Regularmente, vamos a poner un ejemplo así breve. Los pacientes me dicen, doctora, no le hable de eso. O sea, no, porque no podemos, obviamente, dejar de un lado que la bacteria Helicobacter no se va a morir con un medicamento casero. Y por ejemplo, la criolina es un agente muy agresor y tóxico, entendiendo que eso es para matar ciertos gérmenes, ciertos animalitos que habitan en otros animales. Entonces no es para nuestro estómago, no lo usen, por favor. Ahora el paciente pregunta, doctora, la papa guayada, úsela. La zanahoria, úsela, porque la papa tiene un pH muy alcalino. Entonces al tener un pH alcalino va a contrarrestar esa hiperacidez que tenemos en el momento. Señores, y ni siquiera hemos hablado que otro condicionante para que aparezca, supongamos que no hay un Helicobacter positivo, supongamos que usted es un paciente que come sano, que se alimenta a sus horarios adecuados, pero supóngase que usted, por ejemplo, maneja el tema del reflujo. El reflujo duodenogástrico es un líquido contenido bilioso cargado
de ácidos biliares, cargado de ciertas sustancias que también van a agredir y también van a maltratar, a injuriar esa mucosa gástrica. Y no es porque usted esté comiendo mal sano, o tenga un helicobacter positivo, o esté usando medicamentos que un médico no le ha indicado, porque esa es otra cosa que tenemos, amadísima. El paciente le gusta automedicarse. O sea, si yo tuviera la facultad de que los farmacéuticos no pudieran vender medicamentos bajo un criterio médico, pues si yo tuviera toda la potestad, en ese momento yo creo que lo hiciera. Porque son los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que tienen que estar muy malitos para acudir al médico. Entonces, cuando el paciente se automedica con medicamentos para amortiguar esa acidez, ese ardor, esa agrura, las náuseas, los herbores, como decían allá en los campos, ¿verdad? Esos herbores que aparecen, se automedican. Por ejemplo, pacientes de cierta edad, 60, 70 años, que comiencen con ciertos síntomas, o quizás más temprano. Señor, el cáncer gástrico puede comenzar con una gastritis primero, con una úlcera no cicatrizada, con un Helicobacter pylori no positivo. Entonces, no se automediquen. Traten de buscar o con su médico que le quede de cabecera, o con su médico, pero busquen ayuda, porque lo que hacen los pacientes, que calman esos síntomas, se mejora, pero podemos estar encubriendo, por así decirlo, podemos estar tapando y pasándole un paño de agua tibia a síntomas que son de alarmas, y porque me sentí mejor tomándome esa medicación, y pueden dar al traste hasta con un cáncer gástrico. Pero es importantísimo, y qué bueno que mencioné el cáncer gástrico, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden dar las mismas características de síntomas, como por ejemplo que piedras en la vesícula, las llamadas colelitiasis. El paciente puede sentir el dolor en la boca del estómago y no sentir dolor del lado derecho, como regularmente se acostumbra a tener un cuadro clínico por las piedras en la vesícula. Puede presentarse herbores, náuseas, vómitos, y el paciente ni siquiera imaginarse que está frente a un cuadro de vesícula. Pero pudiese ser una pancreatitis aguda que usted esté cursando en ese momento, aunque el tema de la pancreatitis aguda es un dolor un poquito ya más intenso, pero cuando hay una úlcera gástrica, el dolor puede, en intensidad, puede muchas veces tener una similitud, Entonces, pancreatitis, colelitiasis, úlceras perforadas. Hemos tenido pacientes que con una úlcera perforada se han tomado un diclofenac, por ejemplo, y provocan un sangrado concomitantemente con la perforación. Un paciente que de mal pronóstico muchas veces. ¿Qué es la gastroenteritis, doctora? Vamos a unos cortos comerciales y luego me vas a responder qué es la gastroenteritis. Así que, muy interesante. Gracias. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi.
Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Continuamos con la participación a la doctora Annie Mambrú, gastroenteróloga, endoscopista, ¿verdad, doctora? Endoscopista. Me da trabajo decir ese nombre. Sí, claro, endoscopista. Doctora, déjame una pregunta en el aire. Ya usted me habló del tema gastroenteritis, es muy más amplio, debe de ser otro, no, que ya para otro programa. La gastroenteritis, sí, para otro programa. El tema de las diarreas. Sí. Sí. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre gastritis y úlcera? Porque la gente asocia esos dos términos, gastritis y úlcera. ¿Cuál es la diferencia de ambos? De las dos? Sí, claro. La gastritis sí simplemente, existe. Claro que sí. La gastritis es inflamación de la mucosa. Ya la úlcera gástrica, pues también una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, es cuando se provoca un nicho ulceroso, cuando hay interrupción, es como si fuera una herida que se provoque, afectando ya las capas más profundas de la mucosa del estómago. Son términos y entidades completamente diferentes desde el punto de vista inclusive anatomopatológico y macroscópico, porque cuando entramos y hacemos un procedimiento y visualizamos toda la cámara gástrica, evidentemente sabemos lo que es una úlcera, una gastritis. Una úlcera es una herida, una interrupción de la mucosa, un nicho ulceroso en mucosa gástrica. ¿Y qué lo provoca eso? ¿Qué lo provoca? Al igual que la gastritis también hay, el Helicobacter pylori sigue ahí, vamos a tener que seguir hablando de él, porque también las úlceras pueden venir provocadas por un Helicobacter pylori. O sea, un paciente que hace una úlcera gástrica no es porque tiene días ni meses posiblemente con un Helicobacter, tiene años con un Helicobacter positivo y obviamente viene a traer serias consecuencias porque va afectando de manera crónica, de manera importante esa mucosa gástrica y sobreviene la úlcera, producida también por los llamados antiinflamatorios, aspirina, diclofenac, piroxicam, que regularmente las mismas causas que causa la gastritis son las mismas causas que pueden causar las úlceras. Hay úlceras por estrés, como yo ahorita estuvimos mencionando unos tópicos muy subliminares, pero igual. También hay úlceras por estrés. La alimentación, o sea, tengo que llegar obligatoriamente al tema de nuestra alimentación diaria. El tabaquismo también está asociado a úlceras gástricas, obviamente. Mencionar la cafeína, los refrescos de botella, también son agentes agresores para que esa mucosa gástrica de manera importante se vaya agrediendo y se vaya dando ese recambio celular, porque la úlcera no se provoca tampoco en un día. Obviamente hay pacientes que son muy asiduos. No, yo he tenido pacientes inclusive que han hecho un sangrado gastrointestinal por úlcera, por un diclofenac que se han tomado. Obviamente hay que ver la susceptibilidad que ha tenido ese paciente, que ante la injuria de un solo antiinflamatorio se haya provocado el sangrado. Por eso que utilizar antiinflamatorios debe ser bajo un consenso médico, debe ser bajo un criterio médico para evitar las serias complicaciones, obviamente. ¿Cuáles son las personas que son más susceptibles a padecer gastritis o úlcera? Cualquiera de nosotros
cualquiera de nosotros puede. Usted hablaba de la persona de la persona que fuma, de la persona estresada que pueden padecer. Por eso digo que cualquiera de nosotros puede desarrollar en algún momento una gastritis o una úlcera, obviando obviamente lo que es el Helicobacter. Nuestro día a día, o sea, es un condicionante. Tenemos que coger la cosita un poquitico más suave porque aunque hay teorías que lo avalan o no, obviamente se piensa que si el estrés intenso pudiese desencadenar una mayor liberación de ácido clorhídrico en nuestro estómago, entonces conllevar a que aparezcan las llamadas úlceras o la llamada gastritis, en este caso ya no compete ahora mismo en este momentito, las úlceras, determinar si en realidad está causada o no por eso. Pero nuestra alimentación juega un papel sumamente muy importante. ¿Y la gastritis crónica y la aguda se curan? Sí, claro que sí. ¿Curan? Obviamente, cuando yo hablo de gastritis, yo siempre me gusta irme al término histopatológico, porque cuando hay una gastritis crónica hay un recambio celular. Y aunque tengamos un Helicobacter positivo, a largo plazo ese recambio celular que hay puede conllevar a lo que llamamos una gastritis crónica. Regularmente yo reporto macroscópicamente una gastropatía erosiva, una gastropatía eritematosa, porque realmente no sé al final lo que la biopsia me va a reportar, porque hay estómagos aparentemente casi sanos y cuando recibimos una biopsia resulta una metaplasia o una displasia, ¿me entiendes? Pero hay otras entidades, por ejemplo, que son muy escasas, son muy raros los casos, que es la enfermedad de Menetrier, que es un tipo de gastritis también, pero que ya es un poquito más seria, que es una gastritis per se. Entonces, por ejemplo, las úlceras gástricas pueden llevar a un cáncer gástrico. A veces cuando una úlcera no cicatriza de manera adecuada o si genéticamente tenemos una predisposición para cáncer, se puede desarrollar un cáncer gástrico. Mire, yo siempre le digo a los pacientes que es importantísimo el buen tratamiento, es importantísimo que no se automediquen cuando tengan síntomas, porque a veces por esos remedios caseros o porque la vecina, porque la prima, el médico le indicó algún tipo de tratamiento, pues entonces yo me lo tomo, siento mejor en ese momento y puedo estar cursando con alguna entidad que en algún momento, hasta cierto punto, pudiera ser controlable y corregible, pero cuando dejamos que ese tiempo pase, esos síntomas van mermando, yo me siento mejor y no acudo al médico. Entonces voy a recalcar mucho el tema de las consultas oportunas, al médico que le quede cabecera, como dije, o al médico que le quede más cercano, pero atiéndase. Usted decía ahorita, doctora, que hay personas que pueden tener gastritis y no lo saben. Sin saberlo. ¿Cuáles son los estudios y analíticas que ustedes recomiendan para detectar o para tener un diagnóstico acabado al paciente, que le puede decir si tiene gastritis o tiene úlcera y cuáles son los medicamentos a usar o si tiene que tener dieta? ¿Cuáles son esos análisis y estudios? Mire, cada paciente se individualiza. Obviamente el gold standard, como yo digo, es la piedra angular para determinar las afecciones gástricas, es la endoscopia digestiva alta, que a través de ella entonces hacemos la biopsia del estómago. Cuando digo que cada paciente se individualiza, no es igual un paciente que tenga antecedentes importantes de enfermedad cardiovascular, básculo cerebral, que tenga trastornos, por ejemplo, de coagulación, que yo no pueda hacer una biopsia. Hay otros estudios complementarios que pudiéramos tener. Por ejemplo, el llamado test de aliento, que es a través de carbono activado. Como es el test de aliento, el paciente se pone a soplar, entonces ahí determinamos si hay un Helicobacter positivo o negativo. Solamente eso. Pero no determinamos qué está pasando realmente en el estómago de ese paciente o a nivel de primera o segunda porción del intestino delgado, que hasta ahí llegamos, porque puede que no sea una úlcera gástrica, puede ser que los síntomas sean por una úlcera duodenal
o que el sangrado que tengamos Así. no sea por Ahí una va así úlcera a gástrica, preguntarle, sino sí. por una úlcera duodenal. Cuando Exacto. un paciente sangra, es obligatorio, a menos que la vida del paciente no se comprometa por un shock hipovolémico, por el sangrado masivo que el paciente esté haciendo. En ese caso, lo que se hace es estabilizar con transfusiones de sangre y con otros medicamentos al paciente, para entonces aprovechar la estabilización de ese paciente y llevar a la unidad endoscópica y corregir el sangrado. Porque, mire, los procedimientos no son al azar. Ya utilizamos ciertas medidas que son invasivas, no dejan de ser invasivas, porque el paciente hay que dormirlo. Claro, si el paciente quiere, pero también se puede hacer despierto, completamente una endoscopia. El paciente puede estar completamente despierto. Obviamente ya para Pero fines... más molestia, causa más molestia. Claro, pero ya para fines de tranquilidad del paciente, para uno mejor trabajar, obviamente ya hay que dar una sedación inducida a través de un anestesiólogo, con anestesiólogo de ciertas sustancias, Sí. para dormir el paciente, previa evaluación del cardiólogo y la autorización de un cardiólogo, y si él tiene, por ejemplo, otros antecedentes pulmonares, previa autorización de los médicos necesarios para los fines, para así poder realizar el procedimiento. Si tenemos un paciente que tiene una sintomatología florida, pero no podemos hacer una endoscopia o una gastroscopia, como quieran llamarle, o hacemos alternancia de aliento y damos un medicamento paliativo en ese momento. Okay. Podemos hacer un cultivo en heces, que es a través de antígenos, que se hacen en lugares muy específicos, no es cualquier cultivo, es para la determinación del Helicobacter pylori, por ejemplo, porque, vuelvo a repetir, el Helicobacter pylori, de manera causal, puede ser el agente que haya causado ese sangrado gastrointestinal por una úlcera que haya provocado, que se haya hecho a través del tiempo, o por una gastropatía erosiva. Pero el paciente puede ser cojo y manco, puede ser el Helicobacter positivo, por la cantidad de medicamentos que ha estado utilizando, conllevan el sangrado. Entonces, se trata el sangrado, pero también ponemos los antibióticos necesarios para tratar ese Helicobacter también. Cada paciente es individual. No tratamos al paciente como un conjunto. Hay pacientes que dicen, doctor, yo no voy a hacer el procedimiento, pongo un tratamiento sintomático. Digo, pues usted sabe que usted se expone, o usted se hace responsable de que no hay un diagnóstico definitivo con usted. Tenemos un diagnóstico presuntivo. Puede ser una úlcera, puede ser una gastritis. Es un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico definitivo lo hacemos a través de la endoscopia. No hay otra forma de hacerlo. Bien. Sí. Ahora bien, si estamos presumiendo, sobre todo un paciente que no podemos llevarlo a endoscopias, estamos, por ejemplo, pensando que esos sintomatología viene dado por un tumor gástrico, podemos hacer entonces al paciente una tomografía axial computarizada. Podemos realizar una serie gastroduodenal si las condiciones en el paciente en ese momento lo permiten. Porque si es un paciente, por ejemplo, que asumimos que el dolor es por una úlcera perforada, no podemos hacer una endoscopia, no podemos hacer una serie gastroduodenal. Ese paciente posiblemente clínicamente podemos hacer, por ejemplo, una tomografía, hacer ya una radiografía de tórax. A veces aparecen otros hallazgos que nos llevan a nosotros a pensar, obviamente clínicamente, que estamos frente a una úlcera péptica perforada, que regularmente es un diagnóstico un poquito reservado con los pacientes, porque el paciente hay que llevarlo a cirugía obligatoriamente, se da la paroscopía, pero eso es otro tema un poquito más engorroso. Sí. ¿Y cuántos tipos de úlcera? Usted hablaba de la úlcera gástrica y la úlcera... Es que la úlcera gástrica contiene... duodenal. Sí. ¿Qué provoca eso? La úlcera duodenal. Ajá. Regularmente encontramos, luego que pasamos estómago, pasamos hacia intestino delgado, que todos lo conocemos. Sí. Ahora ese intestino delgado tiene varios segmentos. El primer segmento, inmediatamente cruzamos estómago, es el bulbo. Regularmente las úlceras son más frecuentes a nivel vulvar. Eso tiene una clasificación. O sea, no es igual que encontrar una úlcera vulvar sin sangrado que encontrar una úlcera vulvar sin el paciente sangrando. Son diferentes clasificaciones y posiblemente diferentes manejos y diferentes seguimientos. Pero la úlcera duodenal se circunscribe a duodeno, que puede hacer una úlcera en el duodeno, en la segunda porción,
pero puede haber regularmente el 90 y tanto de los pacientes lo encontramos una úlcera a nivel de bulbo. Y puede un dolor urente, quemante, que el paciente siente como ese fuego, como así lo refieren, un dolor intenso, un dolor que coloca al paciente en una posición antiálgica, que el paciente tiene que adoptar una posición, que igual lo puede hacer la pancreatitis también. Por eso que digo siempre, también, sí, el diagnóstico diferencial con los pacientes es sumamente importante. Nosotros los médicos, siempre que evaluamos un paciente, tenemos que abrir el abanico. No pensemos, señores médicos, en un solo síntoma, porque a veces se nos va la guagua. El paciente va a emergencia, lo medican pensando que es una gastritis, despachan al paciente a su casa, pero el paciente lo que tiene es una apendicitis, porque la apendicitis en su primera etapa, en su primera etapa puede aparecer náuseas, puede aparecer hasta vómitos. El paciente en primera etapa comienza el dolor en la boca del estómago y luego a las horas es que se irradia aquí a la parte derecha, que es la fosa ilíaca derecha. Pero el paciente llega con la primera etapa, dolor en la boca del estómago, lo medican y el paciente se va a su casa. Bébase eso. Para el otro día el paciente ya viene en una etapa ya muchas veces está perforada de esa apéndice. En los hospitales a cualquier nivel. A cualquier nivel, sí, a cualquier nivel puede pasar, por son los casos que manejamos a diario. No es el conglomerado, pero siempre tenemos que tener, y nosotros los pacientes, por ejemplo, en este caso, deben y necesitan, en este caso, tener una evaluación oportuna. Cuando tengan dolor, sobre todo si es un dolor que aparezca de manera brusca, posiblemente no estemos frente a una gastritis. Sí. La gastritis aparece de manera insidiosa, a veces por días, semanas o meses, y llega un momento que puede hacerse más intenso. Pero ya regularmente cuando estamos frente a una pancreatitis, por ejemplo, o una apendicitis, un dolor súbito, que pasa, sí, me comí tal cosa y aparece el dolor, o si también es por vesícula. Entonces el diagnóstico diferencial es importante, sumamente que lo tengamos en cuenta. Sí, doctora, y en cuanto a la alimentación, pues, ¿qué alimentos un paciente con úlcera, con gastritis crónica o agudas o las demás que pudieran tener, qué alimentos debería ese paciente eliminar de su dieta? Claro. Porque no se puede comer. Esto es un conjunto de cosas, un sola ¿cómo que no se llama diguera? Una sola golondrina. Una sola golondrina no ha cedido. Sí. Entonces, vamos a unos cortes comerciales, doctora. Así que y cuando venimos seguimos hablando de los alimentos, claro que es importantísimo. Claro que así es que los amigos televidentes no se muevan de ahí. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi.
Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual para estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Seguimos conversando con la doctora Annie Mambrú, quien es gastroenteróloga, gastroenteróloga endoscopista, ¿verdad? Sí. Seguimos hablando sobre la gastritis y la úlcera, así es que, doctora, dejamos los alimentos, estamos hablando, ¿verdad?, de los alimentos. ¿Qué usted le recomienda a esas personas, a esos pacientes que tienen úlcera, que no pueden ingerir toda clase de alimentos? Como por ejemplo esos alimentos que hablábamos ahorita, esos alimentos chatarra, el famoso chicharrón y que la gente y que las personas comen, porque el dominicano come no para satisfacer el estómago, sino para satisfacer el paladar. Importantísimo eso. Para satisfacer el paladar. Yo que he entrado en un régimen de alimentos, casi todo lo como natural. Amén. No como nada que contenga esos sazones, que si líquido, que si sopita, que si ranchero, nada de eso. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que la persona debe tener en cuenta dentro de su dieta? Bueno, pero primero permítame felicitarla, que es importantísimo. Ay, sí, permítame felicitarla por esa buena decisión. Bueno, ya el hijo mío me dice que yo creo que él está en dieta también, que lo deje, que él es joven. Digo yo, ojalá a mí me hubiesen puesto esa dieta cuando yo tenía tu edad. Mire, yo creo que, como decía ahorita, una sola medida alternativa pues no sana, no cura, no mejora. Después que ya usted se haya evaluado, que le hayan hecho un diagnóstico oportuno y adecuado, después que ya el médico haya puesto también el tratamiento oportuno y adecuado, es importante que usted se organice. ¿Por qué digo que se organice? Sus horarios de comida son sumamente importantes. Acostumbren a hacer entre comidas sus merienditas. No durar 4 o 5 horas sin la ingesta. Porque el ácido clorhídrico que está en su estómago va a conllevarlo, obviamente, a que esa mucosa gástrica se vaya agrediendo de manera crónica. Lo que nos toman aprenden a masticar. O sea, la gente no mastica, la gente traga los alimentos. Mientras la alimentación, o sea, la digestión comienza en la boca con las glándulas salivares. Mientras hay una mejor masticación, una mejor trituración de esos alimentos, nuestro estómago sufre menos, porque menos tiene que esforzarse en también hacer ese proceso digestivo que sigue continuándose en el estómago para llevar hacia el intestino delgado esas sustancias más asimilables con lo que nos comemos. Mastiquen, hagan horarios de comida. Decir que la comida chatarra no, o sea, es imposible, porque en algún momento salimos a la calle a compartir con amigos, a compartir con nuestros hijos o familiares, y nos obligan, nos cogió lo tarde, ya no puede llegar a la casa. La comida más saludable da a nuestra casa, indudablemente. Sí. Pero si usted tiene la facultad de poder comer sano, hágalo. Porque nuestro cuerpo es un detonante. En algún momento o nos los va a agradecer, o en algún momento va a decir, oye, tú estás abusando de mí. Los condimentos, el picante, la pimienta, la sal. Hay gente que si no le sienten la sal a los alimentos entienden que no están comiendo. Y la sal no es solamente gastrolesiva,
sino que nuestro corazoncito, nuestros riñones también van sufriendo a la corta o a la larga. Hablar de las comidas fritas. Entonces, pues yo no le paro ninguna fritura, como no, usted no se para ninguna fritura, pero todo lo que come en casita es frito. Entonces estamos en lo mismo. Vamos a bajar la intensidad a las grasas, obviamente, porque las grasas son sustancias poco asimilables para nuestro estómago en primera instancia, y segundo, obviamente, la descomposición se acumulan donde no tienen que acumularse, o se van a nuestro hígado, o se van a nuestras arterias, o se acumulan como esos chichitos que están ahí, entonces luego se convierten en azúcares. Cuando esa grasa se acumula, se puede convertir en azúcares. Los carbohidratos, harinas muy refinadas, también dan al traste a que se desencadenen ciertos síntomas. Las frutas, señores, el melón, la sandía, lechosa, son frutas que no son cítricas. Y lo que la contraponen, el limón, tamarindo, chino, la piña, déjenla a un lado. Si tienen síntomas, no lo hagan. El alcohol hace que se libere el ácido clorhídrico. Entonces no lo utilicen. ¿Usted sabe qué está malo? Señor, yo tengo pacientes, doctora, yo me voy de fin de semana, me llaman o me escriben, yo me voy de fin de semana, indíqueme algo porque yo voy a tomar unos traguitos. Digo, bueno, pues no será conmigo. Lo he escuchado de personas que dicen así. Digo, pues no será conmigo porque yo no puedo dar la cura de la enfermedad. Es imposible, ¿verdad? Entonces, contrólense, porque si ya sabemos que usted está diagnosticado con una enfermedad ulceropéptica, con una enfermedad de gastritis, señores, no hay por qué, eso no viene en nuestro chip, que el alcohol es obligatorio. Y a veces dice que de algo se van a ir a morir. Es el update, pero hasta que no ven la verdad, hasta que no ven el cuento van a parar, como decimos. Entonces, pero ustedes páganlo ustedes. El paciente y la ingesta de café, hay pacientes que toman tazas de café 5 y 6 veces al día. Esa cafeína, que también hay otras bebidas que contienen cafeína, que no es solamente el café, se hacen adictos porque tengo mucho trabajo, porque necesito desestresarme. El chocolate tiene mucha cafeína, ¿verdad? Tienen otras sustancias, aparte de también que el chocolate también es muy gastrolesivo. O sea, los pacientes que manejan reflujo, eso es otro acápite, son pacientes que regularmente van a tener síntomas, y si siguen inclinando su dieta con esa cantidad de alimentos que he mencionado, nunca van a mejorar. No se automediquen, consulte a su médico a ver qué le pasa, qué tiene. Ok. ¿Qué es la úlcera pectórica es? Péptica. Es que lo que estamos llamando la pepsina. Es lo mismo, es una sustancia es lo mismo casi que está en nuestro estomaguito, que cuando que la misma gastritis. Lo que pasa es que ya la úlcera es un estadio un poquito más serio que una gastritis, porque la gastritis puede haber simplemente inflamación. Ya la úlcera es un nicho ulceroso que se provoca en esa mucosa gástrica y dar el traste al sangrado, como veo ahorita, o hasta un cáncer gástrico si no se controla. Claro. Bueno, amigos televidentes, con la doctora hemos conversado de temas importantísimos. Sé que ustedes han disfrutado porque lo vamos a poner en práctica. La gastritis, casi el 80 o 90% de las personas sufren de gastritis y úlcera. Así es que vamos a dejar que la doctora, en los minutos que nos quedan, pues le dé una recomendación a los amigos televidentes y también a los amigos que nos sigan a través de las redes, y que usted diga dónde está laborando, doctor, en la actualidad, y su teléfono también, claro, donde sí, los pacientes y los amigos televidentes pueden dirigirse. Bueno, no estamos tan alto en el porcentaje de gastritis, porque si no, la fila llegara de aquí a 2 kilómetros. Pero hay un alto porcentaje de pacientes que, aunque no van al médico, tienen síntomas muy similares, y realmente yo creo que los chequeos oportunos es la clave del éxito. Yo soy gastroenteróloga, endoscopista. Estamos ubicados en el Centro de Gastroenterología y Endoscopía Santo Domingo, Carretera Mella, número 94. Ahí ya estamos en Santo Domingo Este, ubicados con el teléfono 809-483-2690. A través de nuestras redes, el Facebook, Instagram, ahí también pueden obtener información sobre nosotros.
Ok. De lunes a sábado. Así que ahí está la doctora para Claro. servir. A ustedes, gracias por su invitación, mi querida Carolina, gracias por la invitación. Siempre. Y a ustedes, Las puertas están abiertas del canal para usted, doctora, cuando desee, pero a usted le aseguro que va a volver, que va a tener que volver. Aquí porque- siempre presta. Sí, así es que muchísimas gracias a los amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Así es que si Dios lo permite, el lunes nos vemos de 7 a 8 de la noche por el canal 74 de Telecable Nacional. Así es que bye bye y buen fin de semana.